Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. ¿Queréis aprender una estrategia de swing trading ganadora? Pues si es así, quédate en este directo, o si lo estás viendo ya en diferido, porque el vídeo al final del directo quedará en el canal, quédate y te lo voy a explicar. Y lo vamos a hacer en el par de divisas Forex dólar canadiense. En pantalla puedes ver la encuesta, porque eres tú el que eliges qué queréis que haga pues en el directo. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que habéis elegido? Pues la primera opción, que era estrategia código TEN swing trading en el dólar CAD, con el 46% de los votos. Segunda posición, seminario de backtesting y Forex Tester 4 con el 23%. Y en tercera posición, estrategia código T en day trading en el Nikkei. Perdón, esta ha quedado en segunda posición. En tercera posición ha quedado el seminario, con el 23% de los votos. Bien, saludos a los primeros en hablar por el chat. Yo no os puedo saludar a todos, solo los que habláis por el chat, así que si queréis que os mande un saludo, os invito a decir algo por el chat. Y Kevin ha escrito buenos días desde Colombia, José Ignacio, que comenta que ha ganado hoy, pues ya os he dicho que ha ganado. Fabio dice muy buenas a todos. Roro Noah comenta que cuántas operaciones hago semanalmente en H4, pues está en torno a 3-4 operaciones siguiendo 6 pares. Deux manda saludos, Rafa también, Merlin también saluda desde Colombia. Bien, saludos a todos los que ya estáis en este directo. Y ya sabéis, si queréis hablar, si queréis dudas, lo que queráis, podéis utilizar el chat. Entonces, vamos a abrir el Epic Pen, que es costumbre que siempre se queda por abrir. Ahí lo tenemos, para poder dibujar. Ya lo tenemos. Entonces, ¿de qué trata la estrategia? Pues es la estrategia código T, que trata de operar las trampas. Entonces, ¿qué es una trampa? Mirad, una de las cosas más básicas en análisis técnico son los niveles de soportes, bueno, de resistencia o de soporte, ¿no? Entonces, aquí arriba podéis ver que hay un nivel de resistencia. Y aquí abajo tenemos un nivel de soporte. ¿Por qué uno tiene el nombre de soporte y el otro de resistencia? Pues la resistencia está en un punto extremo alto, el soporte en un punto bajo. Entonces, la estrategia código T parte justamente de estos niveles. Pero en lugar de pedir que rebote justo al nivel, lo que le pido es que lo trampee. Entonces, de niveles en extremo hay muchos, cualquier pivot es suficiente, y yo lo que le pido es, por ejemplo, en esta resistencia, que supere, que haga un engaño. Esto puede hacer pensar a muchos analistas que está marcando un nuevo alto. Pues en este punto entraríamos a la baja, ¿no? Rompe y decimos, esto será una trampa, por eso se llama trampa, porque es un comportamiento de trampa. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Una vez llega a ese punto, ya sea alcista o bajista, trazamos el Fibonacci, y es un Fibonacci editado especialmente. Después nos pondremos a operar, donde están estos parámetros, el 105 y el 150 me marcan la pillada. Por lo tanto, en este punto de aquí no puedo entrar porque no llega a hacer trampa, simplemente rebota justo al nivel, se pasa un pip. Aquí, como ya da el giro entre estos dos niveles, sí que se puede. Cositas, ¿cuánto se entra a la baja cuando se entra al alza? Muy simple. En el caso de una resistencia, siempre es para entrar a la baja. La resistencia es en puntos altos. En el caso de un soporte, como este de aquí, es para entrar al alza. ¿Qué tipo de entrada hacemos? Pues el cambio de color es suficiente para entrar,
Si es a la baja, tiene que ir de alcista a bajista, como es aquí. Si es al alza, pues tiene que ir de bajista a alcista, como es este caso de aquí. Por lo tanto, la trampa tiene una dirección, el cambio de color también, y después hay otro tipo de entrada, que es el martillo. Un martillo alcista es este de aquí, el cuerpo tiene que estar en el tercio superior, y después hay el martillo bajista, que el cuerpo tiene que estar en el tercio inferior. ¿Qué es el cuerpo de una vela? Pues la apertura y el cierre. Esta parte más gruesa de la vela, que es la apertura y el cierre, que genera la parte más gruesa, tiene que estar en el tercio. A grosso modo, esos son los detalles. Hay bastantes más detalles y a medida que vayamos operando os iré explicando, porque quiero hacerlo muy práctico. A ver, aprovecho para saludar a Alberto, que manda saludos, Gretel, que saluda desde Costa Rica, Diana, a Jill Holly, saludos también, a Robert Trey, que comenta que lleva un mes en el trading. Estoy usando la estrategia de trampas que la aprendí con tus directos y vídeos. Muy buena estrategia. Pues mira, hoy te va a servir para profundizar un poco más y aprender un poco más los entrecijos de esta estrategia. Lo hacemos en una temporalidad de swing trading, que es H4, y en la divisa dólar canadiense. Saludos también a Fernando, que escribe desde México en este caso. Y bien, vamos a empezar a operar con la estrategia código T, y así voy explicando a medida que vamos operando. Bueno, primero de todo es que nos tenemos que parcializar. Ese es el punto 1 en la estrategia. Entonces, ahora mismo, después de salir de este rango, pues al romper abajo estamos bajistas. Ya se acabó el rango y ahora tendencia bajista. Por lo tanto, mientras no haya un cambio, me interesa entrar en una trampa bajista. Trampa bajista, ¿qué significa? Pues que quiero entrar en estas resistencias. Cualquier punto que sea un pivot menor me vale. ¿Qué es un pivot menor? Pues un punto como este, que la vela de antes y después dejan libre este punto. Si os fijáis, el nivel no se cruza en la vela de después, y si vamos atrás, si el nivel lo expandiéramos para atrás, también está libre la vela inmediatamente por detrás. Eso es suficiente para trazar un nivel. También podemos trazar niveles en cambio de color, como aquí, ¿no? Un sitio donde simplemente cambia el color y lo podemos trazar. Este sería un pivot más escondido, donde no hay cambios de color, pero si os fijáis, este nivel queda libre. Este sería otro. Entonces es muy importante dominar bien el tema niveles. Vamos a ver, porque por aquí podría haber la primera entrada. Y esta sería una entrada que rebota entre el 5 y el 50. ¿Y qué falta ver? Pues si, como no hay cambio de color, ver si realmente es un martillo. Y como podéis ver, tiene la apertura y el cierre entre el tercio inferior, tanto la apertura como el cierre. Por lo tanto, podemos tomar una entrada bajista. Aplicamos interés compuesto al 2% por operación y vendemos. A ver, tengo que poner lógicamente el take profit y el stop loss. De entrada me gusta ir a los cuerpos, pero a lo mejor 34 pips se me queda un poco justo. En este caso tendría que tener el stop por aquí, y entonces tenemos que poner el profit un poquito más lejos. Ya os digo, la norma general es ir al cuerpo, extremo de cuerpos, que es aquí, en estos cuerpos de vela. Pero al ser una trampa tan pequeña y quiero tener un poquito de holgura con el stop, mejor así. ¿Cómo sabemos si el stop me está quedando muy cerca? Pues con el mismo FIBO de antes, si está a menos de 200, ya señal de que no es muy cómodo. Aquí vemos que el stop está más allá de 200 y es cómodo tomarlo ahí. Ahora viene lo bueno. Una cosa es entrar y la otra es la gestión. Si os fijáis, no tendría mucha lógica poner un stop el doble de lejos que el TP. Si os fijáis, aquí tenemos el stop loss y está el doble de lejos que el TP.
por lo tanto aquí solo ganamos un 1% de crecimiento en la cuenta y un stop sería un 2% de pérdida. Entonces, ¿qué lógica tiene eso? Pues mucha lógica. La lógica entra en la gestión. ¿Por qué? Porque en caso de que una operación se nos va en contra y supera el extremo, tenemos que mover a empate. Pero no es una mecha, es por cuerpo. Tiene que haber una vela cerrando por encima de este punto. Hay otro nivel, que ¿cuál es? Pues es el 50% entre el stop y la entrada. Si os fijáis, el punto de entrada es la línea punteada verde, el stop esta de aquí que pone stop. Pues en el 50% habría otro nivel, ahora ya puedo borrar el FIBO porque ya he trazado el 50, que sucede exactamente lo mismo. Si hay una vela superándolo, me voy, cierro la operación. Así que así funciona la estrategia y vamos a ver cómo va esta operación. Vale, con esto, cuando ya me da un movimiento contundente a nuestro favor, ¿qué es lo que hago? Pues bajo a extremo. Aquí ya estoy reduciendo el riesgo muchísimo. Y take profit. Aquí hemos tenido la primera operación ganadora. Hemos empezado con 10.000 y ahora tenemos 10.094. Son los take profit sobre 100 euros. Unas veces 90 y algo, otras 105, 110. ¿Por qué? Porque no hago matemáticos. Si tú quieres hacer matemático el stop TP, simplemente el take profit y el stop, pues uno es el doble del otro. El stop está el doble de lejos que el TP, o el TP la mitad de cerca que el stop. Entonces, sé que a priori, si es la primera vez que te pones, si es uno de los primeros vídeos, puedes ir muy perdido con la estrategia. En ese caso, te recomiendo que tomes el curso totalmente gratuito, Código A. Te vas a códigotrading.com, Academia de Trading con resultados auditados, y pulsas donde pone Academia, y después aquí en curso gratuito. Mira, te paso el link de la Academia, os lo dejo en el chat y también en pantalla. Y aquí con el curso gratuito pues podrás ir aprendiendo las 30 videolecciones de introducción y todo, partiendo para principiantes, realmente de cero. Análisis técnico, cuantitativo, psicotrading, operar, y creo que es un punto muy importante empezar aprendiendo bien, porque a lo mejor vas muy perdido. No te digo que te vayas del directo, te puedes quedar, pero después sí que ya te recomiendo pasar a dar el curso. Bien, pues hemos tomado una primera operación. Ahora me gustaría que, si tenéis alguna duda, lo digáis mientras ya voy buscando la siguiente. Alex manda saludos desde Colombia. Jorge dice buenas tardes. François también saluda. Wilbe, Daniel, Will. Bueno, mucha actividad en el chat. Os lo agradezco mucho. Mira, esto sigue súper bajista. Y vamos a ver, esta de aquí no es válida, perdón, ahí os la dibujo, pero no es válida si trazamos se me borró la anterior, el Fibonacci. Yo ya tengo el ojo entrenado, ya veo que supera el 105. Esta de aquí, en caso que cambie de color, tampoco es válida, supera el 200 incluso. Por lo tanto, no podemos entrar. Ahora sí que me parece que es válida. Ahí está. En este caso la misma vela tiene el nivel y el extremo. Eso no tiene ningún problema. Siempre y cuando la vela cierre en la parte del 50% superior. Si esta vela estuviera cerrando aquí arriba, por encima del 50, entonces ¿qué me tocaría hacer? Pues desplazarme al siguiente punto de la derecha, que en este caso es esta, pero el extremo ya en esta zona. En este caso puedo borrar la línea y es válido. Y vamos a tomar esta venta al 2%, el take profit, pues será suficiente con que vayamos a este extremo, o incluso estos cuerpos. 105, vamos a ver cómo queda 210. Vendemos, suficiente el espacio, si os fijáis, mucho más allá del 200, que eso es la pista que nos da el Fibonacci, y otra entrada bajista. ¿Estaríamos con opción de cambio de tendencia? Sí,
pero esta es la última oportunidad. Si os fijáis, rompe la LT, rompe el SAP, pero todavía le damos esta oportunidad porque no confirma. Para confirmar debería dar un alto por encima de este punto, del extremo que ya dio más allá del SAP. Por lo tanto, seguimos bajistas. Vamos a ver cómo evoluciona. Esto no nos pasa nada. Ahora no había trazado los niveles de gestión, que os he dicho que lo importante es la gestión, ¿no? Que hay uno en la mitad y uno aquí, pero solo han sido mechas. Mientras no supere cuerpos, no me asusto, porque el mercado es muy sucio y si hacemos mucho caso a las mechas, pues mal. Ahí ya muevo extremo, el nuevo extremo, no el antiguo. Y vamos a ver, aquí ya muevo a break-even, ahora ya no puedo perder. O se da la vuelta y acabo en empate, o ya me da el TP. Pues ya me dio el TP y ya llevamos 2 entradas. Esta es la estrategia. ¿Es 100% ganadora? Si vemos como 100% de que es una estrategia que gana, sí. ¿Hay pérdidas? Lógicamente, no hay nada que en el trading que se gane siempre. O sea, no existe ninguna estrategia que se gane siempre. Puede haber estrategias que no tienen stops y cuando tienen uno se pierde toda la cuenta, o que para no perder nunca hacen martingala y también acaba quebrando todo. Por lo tanto, la estrategia es 100% ganadora, no que se gane el 100% de las operaciones, sino que estadísticamente ganarás más de lo que perderás, que es lo único que podemos hacer. El que te prometa un 99 o un 100% de rentabilidad, eso no es así. Ojo, una cosa es 100% ganador, que es que ganas. Otra cosa es que sea un 100% rentable. DF, esta operación pudo ser más grande. Correcto, interesante punto ahí. Vamos a ver lo que comenta el amigo Merlín. Él dice, esta operación podría ser más grande. ¿Y qué sucede? Cuando una trampa es tan grande y me va haciendo esta microestructura aquí, y el último movimiento ya es tan fuerte, pues me voy a este. Me he ido a los cuerpos de aquí, porque esta distancia es más que suficiente. No voy al punto. Entonces ya habéis visto dos casos. Uno es el siguiente. Yo, como norma general, me voy al extremo de la trampa por cuerpos, que en este caso sería este take profit, y en el caso de aquí sería este take profit. Pero en ninguno de los casos he hecho caso. ¿Por qué? Porque cuando son muy pequeñas y no se me acomoda bien el stop, voy al extremo absoluto, como en este caso, me he ido a este extremo, o cuando son extremadamente grandes, pues voy al último movimiento o el penúltimo para ver en qué punto. Entonces esta era tan grande este recorrido que con este era más que suficiente. Ahí ya algunas de las excepciones. Alberto dice, ¿cuál es tu experiencia al dejar correr la operación sin TP? A ver, yo lo que recomiendo si se quiere trabajar sin TP es lo siguiente. Mira, vamos a buscar una nueva entrada y en esa nueva entrada os lo voy a hacer. Mira, aquí la tenemos, una nueva entrada. ¿Y qué hago yo para una estrategia que tengo backtesteada y funciona muy bien? La podéis operar de ese modo si queréis, que es una mezcla de lo que hacíamos y lo que dice el compañero. Pues primero que nada vamos a hacer la venta, pero bajo el riesgo a la mitad, el 1%. Pongo el take profit, tengo que ir a extremo, 41 pips, y el stop 41,82 por aquí. Esta es la entrada y ahora tomamos una nueva entrada donde también vamos al 1% y solo pongo stop. Acabo de dar dos entradas, una no tiene TP y la otra sí, y las dos suman el 2%, que es el riesgo que asumíamos antes. ¿Qué hago ahora? Pues si me da el primer TP ya tengo que estar en break-even, porque al menos la segunda operación ya no pierda. Vamos viendo y mirad, aquí me da el take profit y, bueno, no apunto todavía porque tenemos la otra operación viva. Y ahora ya muevo a empate
más 2 pips para cubrirlas. Mira, y ahí salgo, vale. Pues en este caso, en lugar de estar en 10.300, que estaríamos aprox, estamos en, solo se ha ganado pues 50 aprox. Y lógicamente esta vez me cerró, perdí más de lo que hubiera ganado siguiendo operando normal, pero en otras ocasiones, como partiendo de aquí arriba, pues esto me va corriendo, voy haciendo trailing stop. Trailing stop, ¿qué significa? Pues que el stop loss, esto era para trazar un nivel, no, esto no lo quiero, voy a coger el lápiz. El trailing es de aquí, bajo aquí, ahora aquí, si me va haciendo estructura nueva ya aquí, y cada vez siguiendo el SAP. ¿Qué sucederá? En algunas operaciones lo que acabáis de ver, que es que me da el primer TP y el segundo no, en otras todo irá mal y acabará con break-even o con pérdida, y después habrá veces que uno de los TP, el que no hay TP, puede correr muchísimo. Esa manera de operar se puede hacer. Ulises dice, ¿qué plataforma es? Pues como sabéis, hoy es sábado y el dólar CAD, que es una divisa Forex, no funciona, está cerrado ese mercado, porque las divisas funcionan de domingo a la noche al viernes a la noche, y el fin de semana está cerrado. Van 24 horas al día durante 5 días a la semana. ¿Qué plataforma utilizo? Pues aquí en plataformas en la web Forex Tester 4. Esta es la plataforma que te dejo en el chat y también en pantalla que utilizo. Aquí puedes bajar una versión demo totalmente gratis con un mes de data, pulsando aquí en más información, y aparte ya puedes adquirir la versión completa, que en este link está por debajo del precio oficial. O sea, si vais a la web de Forex Tester está más caro. Entonces este es totalmente legal, es un acuerdo con Forex Tester para que tuvierais un descuento, para que lo tuvierais por debajo del precio si sois seguidores de Código Trading, sin nada más que ir a ese link, no tenéis que demostrar ser alumnos, ni estar suscritos, ni nada. Es especial para todos aquellos que venís pues de Código Trading. Bien, vamos a seguir tomando entradas. Aquí no sé por qué se me quedó un símbolo ahora. Y iré respondiendo dudas, Ahora busco una nueva entrada. Mírala. Aquí la tenemos. Esta es la entrada. Y llevamos 3 profits. Vamos a ver si sigue la racha positiva. A ver, os pongo el FIBO para que veáis que sigue cumpliendo. Y entramos a mercado, no sé si os lo había dicho. Ahora ya voy a tomar la entrada normal como venía haciendo. Y el take profit, aquí sí que me encajan bien los cuerpos, 72. Y en este punto el stop loss. Muy bien. Ponemos el nivel de gestión y vamos a ver, vale. Aquí con todo esto ya bajo el stop, que ya estoy reduciendo la pérdida a casi nada en caso de haberla. Aquí ya muevo a empate porque me da un 1-2, cuando ya da un 1-2, una estructura bajista, ya empate y mira, un take profit más. Estamos en una buena racha, esto es un 100% de efectividad en solo 4 operaciones, pero ya os digo, acaba habiendo pérdidas. Para saber ganar dinero, de verdad se tiene que saber perder en todo. O sea, al final la gente que crea fortunas más grandes es porque saben asumir riesgos. Entonces, el que tiene un imperio montado ha asumido riesgos para llegar a ello. El trader que gana sabe perder, porque al final solo ganamos los que sabemos perder, los que somos capaces de soportar las malas rachas. Vale, esto está súper bajista. Lógicamente, este punto de aquí que nos hacía pensar en un posible cambio, pues ya en el momento que esto ha roto por abajo queda súper confirmado que no era así. Aquí no hubo ni confirmación de cambio, entonces hemos ido tomando entradas únicamente bajistas. Aquí tenemos una nueva entrada y vamos a ver alguna pregunta que hagáis. Feliz día, dice desde Venezuela. A ver,
DJ Max dice, si afecta mucho en las elecciones estadounidenses al mercado. Pues sí, o sea, las elecciones estadounidenses han afectado, ahora ya no tanto, ya la cosa ya ha pasado, entonces en el momento caliente, ¿no? El día de la votación, el día que se empieza a contar, todo eso pues sí que afecta, ahora ya se puede trabajar sin problema. Entonces, como son elecciones que se hacen entre semana, no es tan delicado. Si fueran de fin de semana, eso todavía es más peligroso porque si tienes operaciones abiertas y hay una elección en fin de semana, pues es un poco delicado. A ver. César dice un tema muy interesante, que es si para M5 es válido el sistema. A ver, válido lo es, pero ya te digo, en el Forex Tester quizá tendrás buenos resultados, pero si ya en el Forex Tester le pones el spread, si hay algún otro tipo de comisión, swap, y te pones a backtestear solo el horario que podrás operar, porque aquí estamos haciendo todas las velas porque es una temporalidad de swing, ya verás que no. Yo sinceramente lo más bajo que me pongo a operar es M15, ya por debajo le estoy pagando mucho al broker y poco a cuenta me sale, y todas las estrategias ya bajan mucho de rentabilidad. Entonces lo puedes probar con el simulador, siempre poniendo un spread, configurando en el centro de datos pues todo bien, y poder se puede. DJ Max dice que él al principio perdió mucho, hay que aprender a perder antes de ganar, totalmente. Rafa dice si voy a hacer un descuento del Black Friday para los cursos con mentoría. Así es, habrá un buen descuento para este Black Friday. Así que si estáis atentos, en breve pues veréis que saldrá el descuento. A ver qué más. Bueno, después seguiré. Vamos ahora a buscar más entradas, porque si solo me pongo a contestar, pues al final no voy a operar nada. Esta entrada de aquí puede ser que no cumpla. Si os fijáis, hay un parámetro que creo que aún no había explicado, que es que si el cambio, la vela de entrada ya está cerrando por debajo de estas líneas lila del 50, metiendo el FIBO, ya se descarta. Si la mecha toca el 33 también se descarta. Por lo tanto, si esta entrada cerrara aquí pero hubiera una mecha hasta aquí abajo, también queda descartado. Solo que incumpla una de las dos cosas, o las dos, ya no se entra. Por lo tanto, aquí no podemos tomar la entrada. Y reduzco este nivel y seguimos buscando. Aquí sí, aquí tenemos una entrada bajista, clarísima, pongo el Fibonacci, entonces, como podéis ver, la parte que puede hacer dudar más es la fuerza, el lado izquierdo aquí no tiene fuerza, pero el derecho sí que se puede ver con fuerza. Aquí frena un poco, pero bueno, como no hay cambio de color, solo hay este momento de retroceso y después sube hasta arriba fuerte, se puede ver con fuerza. Punto negativo, que la fuerza está al lado derecho, aquí hay este movimiento muy fuerte, eso no es tan agradable, pero entramos igual. Aquí podemos ir a buscar este punto 109. Es una distancia muy grande. Vamos a ver, siguiendo a este cuerpo de aquí, 62. Ahí. Esto se acomoda mucho más a las distancias que tomamos. Y habéis visto, si queréis hacerlo de la otra manera, que es poniendo hay la opción de un segundo TP o la opción de no poner segunda operación en el TP, que es, si va corriendo, pues irlo acompañando. Vamos a ver. Aquí nos toca mover el take profit a empate. Es la primera vez que una operación se va en contra. Movemos el TP a empate con un poco de beneficio, 2 pips.
y empezamos a medir por si nos tocara salir con pérdida. En caso de salir con pérdida es que supere el 50. Y vamos a ver, porque parece que sí, pero lo quiero medir bien. Si os fijáis, supera el 50 y nos toca salir. Cerramos la operación, se pierden 109 y así es el trading. No se gana siempre. Y el que os prometa que os gana siempre, pues desconfiad, porque eso no es así. Bueno, ahora podríamos decir que hay cambio de tendencia confirmado. Aquí supera este punto, supera el SAP y lo confirma el movimiento. Por lo tanto, ahora ya solo estaríamos entrando alcistas. A ver qué comentáis. DAX 30 ya compartirás la estrategia de scalping para M1. Para el DAX, sí, ya he operado el DAX, no sé si en M1, en qué temporalidad no lo sé, pero ya si buscas hay vídeos. ¿Por qué te pones bajistas al romper máximos? Bueno, aquí le estaba dando la última oportunidad. Justamente operamos trampas y pensamos que el precio engaña. Esto nos ha ido bien en esta operación de aquí, ha sido un engaño, se llevó todo esto y siguió la tendencia. La mayoría de veces es un engaño y alguna vez no, pero yo siempre apuesto al revés de lo que harían los analistas. Yo pienso que el mercado engaña, hace trampas y por lo tanto esta de aquí no la hemos tomado. No entiendo por qué aquí no hay entrada ahora. Esto cumplía con todo y no entiendo muy bien por qué no se tomó esta entrada. Ahora me sorprende. Pero bueno, vamos a seguir y me acabo de saltar una. Analizando la de atrás, me salto la de delante. Como podéis ver, al estar en un simulador se puede ir atrás. ¿Recomendable? Bueno, es importante que la simulación sea lo más realista posible. Pero se puede. Puedes ir adelante, atrás, adelante. Pero yo recomiendo no autoengañarse. O sea, si te la saltas, te la saltas. Entonces esta sería la entrada, pero como ya hemos visto lo que sucede, pues vamos a buscar otra. Bueno, hubiera ido bien, era otro TP, pero no la he tomado porque nos hubiéramos engañado, ¿no? Aquí hay otra, esta sí que la he visto y vamos a ver si cumple con todo, sí. Aquí el tema de ir a la misma vela, ¿qué le pediríamos? Que superara el 50 al ser alcista la trampa. Como no está cerrando en la parte superior, tengo que ir a buscar a la derecha y el punto de trazar a la derecha es este. Vamos a tomar esta compra. El take profit, los cuerpos ya veis que es de una distancia un poco corta. Entonces aquí tocaría ir a mecha. Así. Al doble de distancia el stop. Y vamos allá. Con todo esto ya me voy a empate, ya no quiero perder. Y pues acaba en empate. Mira que bien, hemos tenido un empate, una pérdida, que habíamos tenido mucho TP. Es importante que veáis una cosa que forma parte del trading, que es que unas veces se gana, otras veces se empata y otras veces se pierde. Así hay un poco de variedad, que si no, habíamos enganchado una racha positiva y eso no es lo que siempre sucede. A ver, aquí lo mismo, como mínimo al extremo. 41, pues aquí sería el stop. Veis que está más allá de 200 el stop, que es la chuleta que tenemos para saber si tenemos bien puesto el TP. Y ahí nos dio take profit. Lógicamente, operaciones que trabajan con stop cerca, pues hubiera habido muchas que vamos a analizar. Mira, con stop cerca, la primera operación se ganaba igual,
La segunda se perdía porque con el stop aquí pues se nos lo llevó. Entonces aquí pues también se ganaba porque el stop fue después. Pero bueno, el stop cerca, como había dos operaciones, la segunda sí que acabaría en stop. En esta de aquí hubiera ido bien. Esta no sé qué pasó, no se tomó. Esto hubiera sido stop en ambos casos. Aquí hubiera sido take profit en ambos casos. Aquí break even. Y ahora, pues con un stop cerca, pues hubiera cerrado primero el stop o el TP. No estoy 100% seguro de que ha sido primero, pero el software te lo dice. Siempre podemos reducir. Nos vamos a H1, vemos que primero TP, después stop al cambiar de temporalidad M15. Un minuto. Bueno, la data no la tengo yo de buena calidad, porque al ser un proyecto de H4 he bajado pues data para trabajar en H4 que no era necesario que fuera del TIC, pero el Forex Tester os permite tener data del TIC, os permite operar cualquier otra temporalidad, lo que se quiera. Ahí Rafa dice, te la saltaste, no la tomaste, supongo que estáis hablando aquí detrás, correcto, muy buen ojo el vuestro. Y vamos avanzando. Aquí no hay fuerza en ningún sitio de por aquí para tomar esta entrada. Por lo tanto, no se puede tomar y estaríamos en otro cambio de tendencia. Este sería el nivel de SAP y nos lo está rompiendo. Lo único que para entrar a la baja ahora, lógicamente, esto no es válido. Aquí le podríamos dar la última oportunidad a este martillito. Si os fijáis cumple y le vamos a dar esta última oportunidad. Vamos a ver primero el take profit, 52. A ver exactamente, bien, está encajado aquí el stop. Y vamos a ver, pues mira, take profit. No sé si había apuntado antes, vamos a ver, voy una vela atrás. Antes estábamos en 1332 y ahora con esta 1435, un crecimiento del 4,3% de la cuenta. Ya hemos recuperado, espérate, esto lo apunté mal, 10.435. Ya hemos recuperado con creces el punto que habíamos llegado antes. Hubo una pequeña retroceso y ahora ya estamos ahí. Y el gráfico al final son de este tipo. Eso en el mejor de los casos. Después hay estrategias donde los gráficos para subir tienen unos drawdowns, que es los puntos de caída, mucho más acusados. ¿Cuándo se trabaja? Pues con take profits muy alejados, que suceden muy poco, y stops muy cerca, que suceden muchísimo, porque si pones el stop muy cerca y el TP muy lejos, pues el mercado es casi aleatorio y te acabarás comiendo muchas pérdidas, porque muchas acabarán en stop. Mirad, aquí otro caso, un stop cerca hubiera sido stop y nosotros hemos tenido TP, porque el mercado engaña y yo la estrategia no la he sacado de ningún libro, ni ningún mago, ni nada por el estilo. Yo he sacado la estrategia de mi backtest, optimizando con backtest, y el stop aquí pues acaba viendo un montón, porque mira, se va a TP, pero primero recoge todos los stops, va a buscar liquidez y se dispara. Entonces, ¿cuántos habéis probado estrategias que justo después de saltar el stop se va a TP? Seguro que muchísimos habéis probado este tipo de estrategias y no son nada recomendables. El DJ Max dice drawdowns que asustan. Isabel dice, acabo de incorporarme, soy novata en esto, ¿podría ver el directo desde el principio sin ningún problema? O sea, cuando se termina el directo, que es de aquí poquito, se queda el directo grabado, automáticamente YouTube lo cuelga. Ya lo tengo puesto para que se cuelgue tal cual, sin ningún corte ni nada. Entonces, para Isabel y todos los que estáis empezando, sois novatos y estáis
iniciando en el mundo del trading, os recomiendo nuevamente que en la web de Código Trading, en Academia, toméis la formación gratuita. Os doy el link de la Academia. Los que ya queréis dar un paso más, ir en serio, pues tenéis becas si sois de Latinoamérica para acceder a las formaciones Pro, Elite y VIP. Y si no, pues podéis acceder igualmente a las formaciones sin la beca, la Pro, la Elite y la VIP, donde hay clases en vivo, grupos reducidos, en el caso del VIP incluso clases privadas, y aquí está todo lo que incluyen las formaciones. Así que si queréis dar un paso más y os gusta esto, pero os tiene que gustar, no os penséis que esto es dinero rápido y fácil, de la noche a la mañana. Aquí se tiene que trabajar duro, hacer mucho backtest. El método que enseñamos es el cuantitativo, basado en las matemáticas, la ciencia y la estadística, para hacer proyecciones estadísticas de una estrategia, de cómo funciona. Y hasta que no tenemos como mínimo 10 años de backtest en el pasado, miles de eventos, no lo aplicamos con tiempo real, porque esa es la metodología, a diferencia del discrecional, que se basa pues en tener una intuición y un poco más tema de fe, ¿no? De una estrategia que se supone que funciona. Aquí lo testeamos todo y eso te hará ver que muchísimas estrategias no funcionan para nada cuando te pones a testearlas. Bien, espero que os haya gustado el directo y si es así, dadle a suscribir y no os olvidéis de visitar también la web códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.